Dios bendiga una vez más. Estamos por aquí. Queremos compartir una palabra que nos va a bendecir a todos de una forma muy especial y en particular a cada uno de nosotros. Le habla tu hermano, doctor Aram Ascensión, de la comunidad de Caridad. Cristo nos ha hecho pecador. Santo sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y vamos a estar comulgando una palabra muy especial para todos, de beneficio para todos. Hoy vamos a hablar acerca de la hermandad y la comunión de Jacob como padre de familia en la casa paterna de Canaán con su hijo amado José, que era el hijo que más amaba. Entonces Jacob siempre tenía hermandad, comunión en lo que es la casa paternal y familiar, que eso residiaba en Canaán. Canaán era la provincia donde Jacob residiaban con todos sus hijos y su familia. Entonces, esa casa era una casa de hermandad, comunión fraternal entre toda la convivencia familiar que ellos tenían. Hasta que el diablo metió una cizaña dentro de esa casa paterna. Y era una casa de hermandad y de comunión. Muchas comunidades se refugiaban en esa casa, iban. Pero Jacob tenía en cuenta que el hijo que más amaba era José. Era el hijo amimado, el hijo tierno, el hijo amimado. Y entonces Jacob cultivaba y contemplaba el tierno amor a José, profundo, arraigado hasta el alma, como una virtud. Jacob contemplaba el tierno amor a José, profundamente arraigado en el alma lo tenía, con una virtud de contemplación hacia lo que era la vida futura de José en su vida cotidiana. Entonces, era parte de lo que era la hermandad, era parte de lo que era la comunión entre toda la familia, hasta que el diablo metió cizaña dentro de la casa paterna de Jacob. Entonces, ese amor profundo, Jacob se inclinó más a José, porque era el hijo que más amaba y era el menor. Y se inclinó más a amar a José que a los demás hermanos. Y eso le trajo muchas consecuencias a la vez. Entonces, la fragilidad en la unión fraternal familiar de Jacob comulgaba confesaba y confesionaba la Santa Fe en familia y el amor lo comunal fraternal de nobleza hacia toda su familia. Pero se inclinaba más a José como padre que era, se inclinaba más a José. Entonces comulgaba y confesionaba esa Santa Fe entre familia, de un amor comunal, fraternal, de nobleza hacia toda su familia, y era dedicado a toda la familia. Entonces, eso era la fragilidad de la unión familiar y fraterna de la casa paterna de Jacob y su familia. Entonces, ese amor era un amor comunal, de fraternal. Entonces, José era el hijo que Jacob más amaba. En Génesis 37:3 lo vemos que era el hijo que más amaba. Y dice que era el hijo que más amaba. Y le hizo Jacob dos túnicas. Le hizo Jacob y le obsequió Jacob dos obsequios importantes de respeto, responsabilidad. Y fue ese regalo de obsequio como dos túnicas. Una que representaba la realeza de la vida de José y la primogenitura. Esos dos obsequios que José le regala, esos dos obsequios que Jacob le regala a José, le regaló una túnica y le regaló la primogenitura, se la obsequió, que no le pertenecía a José. ¿Por qué? Porque era el hijo que mamaba. Inclinó su tierno amor hacia José. Lo inclinó más. ¿Por qué lo inclinó más? Porque era el hijo que mamaba. Y si era el hijo que mamaba, su sentimiento fue arraigado profundamente a la vida de Jacob. Y por eso los hermanos sintieron envidia, odio y rencor. Y se enojaron muchos. Entonces, era el hijo que mamaba y le obsequió y más, le obsequió una túnica que era la más importante de reinos, que esa túnica representaba realeza y representaba la primogenitura. Se la obsequió a José.
dándole en cuenta que le atribuyó el poder a José para que José gobierne sobre su hermano y José sea el líder de su hermano. Y ahí vemos toda esta retórica que José hace en la vida de Jacob. Respeto, la túnica también representaba el respeto, la responsabilidad en lo que era la fragilidad de la casa paterna, que era José el que iba a ser el líder, que iba a guiar y que iba a dominar sobre su hermano. Y vemos esa responsabilidad y ese respeto que Jacob le deja a José y le obsequia esa túnica de realeza y de primogenitura en la vida de José. Entonces, en Génesis 37:1 dice, y habitó Jacob en tierra de Canaán, donde moraba su padre. Canaán era donde ellos residían, habitaban en Canaán, en la tierra que era de los padres de Jacob. Ahí residía Jacob, en la tierra de su padre, moraba en Canaán. Canaán residía ahí. Canaán era una ciudad fructificada y rica, también en toda abundancia, hasta que llegó unas crisis temporáneas. Entonces dice Génesis 37:2 dice, y esta era la prehistoria de Jacob y José y su hijo menor que era de edad de 17 años. Dice, y Jacob ordenó a José a que sea líder de su hermano y pacentea las ovejas con sus hermanos como líder que eras. Le ordenó que sea líder de su hermano y que apacentee las ovejas. Le ordenó en Génesis 37:2. Dice que lo ordenó, y esta era la prehistoria de José y la familia de la casa paterna de Jacob. Esta era la prehistoria. Dice que apacentaba las ovejas con su hermano y fue líder José de su hermano y guiaba. La palabra apacentar ovejas aquí era el que iba a ser el pastor, iba a ser el líder, el que iba a apacentar a su oveja, iba a apacentar a su hermano, iba a apacentar la casa paterna, porque Jacob tenía mucha hacienda, tenía muchas ovejas, tenía mucho ganado, tenía muchos graneros, y los productos del granero y el capitalismo se aumentó de una forma tan especial en la casa paterna de Jacob, que todos fueron bendecidos y fructificados por abundancia, eran llenos de abundancia. Canaán era una tierra de abundancia. Entonces, dice que esa era la prehistoria de Jacob y su hijo José y sus familias. Entonces, en Génesis 37:3 dice, y Jacob envejeció y obsequió una túnica suprema de diversos colores que era símbolo de realeza, de poder y de servicio. Se la obsequió a José. Se la obsequió a José esa túnica y le obsequió las primogenituras también. Y dice en las escrituras que esas túnicas supremas de diversos colores era símbolo de realeza, de poder y de servicios. Entonces, en Primera de Crónicas 5:2 dice, y dijo Jacob a Judá, tú eres el mayor de tu hermano y iba a ser el príncipe de ellos, pero el derecho de la primogenitura se le fue otorgado a José. Se le fue otorgado y obsequiado a José, el primogenitura. Tú le dices, tú, Judá, era el mayor de tus hermanos, iba a ser el príncipe de ellos. Le dice Jacob, profetizando y dándole la promesa a sus hijos. Tú Judá, iba a ser, tú eres el mayor, iba a ser la primogenitura, iba a ser tuya, iba a ser príncipe de tu hermano, pero se la obsequié a José. Le dice en Primera de Crónicas 5:2. Y ahí, esa túnica y esa primogenitura de diversos colores despertaron y provocado y renació en sus hermanos el celo, el odio, el rencor, la enemistad y algunos malos caprichos de envidias. Renació eso en sus hermanos. ¿Por qué? Porque Jacob amaba, el hijo que más amaba, el hijo tierno de más amaba a Jacob era José. Y le obsequió todo eso a José, siendo el menor, a donde Judá era el mayor. Y eso trajo celo, contienda, rencor, odio, enemistad, envidias y malos caprichos en los hermanos de José, para que ellos hermanos ensanchen a José con odios. Provocó todo ese odio, todo ese rencor. Entonces,
lo que se llamaba hermandad y comunión de Jacob como padre de familia en la casa paterna en Canaán, que su hijo más amado era José, a lo que se llamaba hermandad, vino a ser ya una casa de odio, de rencor, de conflicto, problemas de herencias, problemas de herencia. La fragilidad y la unión fraternal se decadujo por ese problema de herencia. Entonces, todo este conflicto y ese derecho que José le otorga a Jacob y se lo obsequia, la primogenitura, el vestido real de la casa real, y le da todo ese beneplácito de esa realeza a José, siendo menor, donde Judá era el mayor. Y Judá tenía, en caso sí, Judá tenía razón, pero entró el odio, entró el rencor, entró la enemistad, entró la contienda, el pleito, la envidia, entró por todo eso. Y dice en Génesis 37:11, dice, y su hermano tenía envidia a José, pero más su padre meditaba en esos. Dice, más su padre meditaba en eso. Su padre meditaba que los hermanos le tenían odio, porque José le demostró más amor, porque Jacob le demostró más amor a José. Y dice que su padre meditaba en eso, en la envidia que tenía su hermano. Génesis 37:11 dice, su padre meditaba en eso, en la envidia que le tenían sus hermanos. Porque José era más inteligente, era más puesto y era más brillante, tenía una mente más brillante que su hermano. Y por eso José más amaba a Jacob, más amaba a José por eso. Tenía una mente más brillante y más inteligentes que ellos. Entonces, en todo ese odio y todo ese rencor renace en la vida. Y José y Jacob meditaban en eso. Jacob meditaba que sus hermanos le podían hacer daño a su hijo que más amaba. Entonces, en Hebreos 12:15 dice, la Biblia nos dice acerca del renacimiento y de la envidia, donde la Biblia nos dice, en Hebreos 12:15 dice, mirando bien, no sea que algunos dejen de alcanzar la gracia de Dios, que brotando en ustedes una raíz de amarguras y estorbándolo de la fe, por ella muchos se han contaminado. Por ella. Muchos se han contaminado por el qué, por el odio, la envidia, la enemistad, el resentimiento. Y todo eso trae maldad. Trae maldad en la vida de todo ello. No vengan a alcanzar la gracia de Dios. Entonces, este es un texto bíblico que también podemos llevarlo en la vida familiar, fraternal de la casa paterna de Jacob y su familia, que era una casa de hermandad y de comunión a los primeros, hasta que llegó la enemistad, la envidia, el odio, el celo y el rencor. Y todo eso conflicto vino por Génesis 37:11, en la envidia que le tenían a José. José, un hombre de una mente brillante, una mente brindada para hacer todo en las cosas de Dios. Entonces, le brotó a los hermanos de José, le brotó una raíz de amargura, como dice Hebreos 12:15, le brotó esa raíz de amargura y dejaron descansar la gracia de Dios por esa raíz de amargura. Y eso le pasan a muchas personas. A muchas personas el deber de nosotros es amar y amar. Es una frase que lo decían mucho los santos padres, el amor. El amor debe ser un amor fraterno, un amor afiliar, como el amor agapés, que es el amor filial entre hermandad. Y entonces, aquí vemos la crueldad y la mezquindad de los hermanos de José. Crueldad y mezquindad de los hermanos de José. Vamos a hacer un resumen a todos estos conflictos. Si vamos a Génesis 37:12, ahí vemos que José dice que la Biblia, que los hermanos de José apacentaban las ovejas del valle de Dotán, y su hermano conspirado en contra de José para matarles. Y su hermano Rubén intervino y dijo, no los matemos, echémoslos en una cisterna del pozo y le quitaremos la túnica de diversos colores. Y venían una compañía de ismaelita y marianita de Galás, que eran mercaderes,
sacando a José de la cinterna, y lo vendieron a las compañías de los maelitas por 20 plata de pieza, y lo llevaron hasta Egipto. Lo vendieron por 20 plata de pieza y lo llevaron hasta Egipto. Esto era la crueldad y la mezquindad de los hermanos. A sentir envidia por las túnicas y por las primogenituras, que era símbolo de la realeza, era símbolo del dominio, del poder, del gobierno, del liderazgo. Entonces, sintieron envidia y lo llevaron hasta Egipto. Y dice las escrituras, y luego los hermanos de José le trajeron las túnicas a Jacob, su padre, y dijeron que una fiera hubiera devorado a su hijo José. Esa era la excusa que tenían los hermanos de José. Le llevaron la túnica a José con sangres y dijeron que una fiera hubiera devorado a José en el desierto de Dotán, donde ellos apacentaban las ovejas. Porque José fue llevado como supervisor para supervisarlo a todo ello, como líder que eras. Entonces, dice la escritura que vino un espíritu de orfandad y viudez en la casa de Jacob y empobreció las casas de Jacob y todo Canaán, porque ellos eran los que promovían la economía, el capitalismo lo promovían sobre esa nación. Y dice que empobrecieron todo. Y vino un espíritu de orfandad y de viudez a la casa paterna de Jacob, que residaban en Canaán. Entonces, ese espíritu de orfandad representa la pobreza, la miseria que entró en la casa de Jacob y José. Entonces, empobreció todo Canaán, porque José ya como líder no estaba, porque José era el mayordomo que promovía la economía y promovía toda la riqueza de toda esa nación. Entonces, ahí vemos que la vida de José no queda ahí, porque el consuelo de la vida de José estaba en las manos de Dios. Su destino, su consuelo, su propósito y su sueño estaba en las manos de Dios. Si Dios te dijo que tú vas a reinar por encima de lo que digan los adversarios. Su destino estaba en las manos de Dios. Y su propósito estaba en la mano de Dios. Su consuelo estaba en la mano de Dios. Ahí vemos que en Génesis 41, 42 dice, Génesis 41, 42 dice, y entonces Potifar quitó su anillo de su mano y lo puso sobre la mano de José y puso su collar de oro en sus cuellos de José y lo vistió con lino fino de la casa real. Lo vistió con lino fino de la casa real. Dice que lo vistió con lino fino de la casa real y le puso el anillo, el collar de oro para que reine sobre toda su casa. Y lo vistió con lino finísimo. Entonces, en Génesis 41, 40 dice, y lo hizo Potifar, gobernador y líder de todas las casas, para que gobierne con mayordomía toda la nación y los pueblos. Para que gobierne con mayordomía toda la nación y los pueblos. Lo puso como gobernador, como líder, para que él se encargue del servicio del trono. Wow, esto está tremendo. Hasta donde el plan y el propósito de Dios lleva a unos. Cuando Dios tiene propósito con uno. Wow, toda la casa y todas las naciones José los gobernaba ya de reinado de Egipto. Fue el líder. Entonces, aquí vemos en Génesis 41, 37 dice, y todos los asuntos de la casa del faraón prosperaba y su siervo. Todos los asuntos de la casa del faraón prosperaba y su siervo. Todos los asuntos. Wow, prosperaba. ¿Por qué? Porque la mano de José era una mano bendita. Era una mano de provisión. Y ahí vemos que a donde Jacob también le dijo a José que José se da rama fructífera de su hermano. Se da rama fructífera de su hermano. Y Dios a la profecía lo venía diciendo que iba a reinar José. Porque Jacob lo dijo, que era el patriarca. Era el patriarca que estaba encargado de la profecía. Cuando un patriarca dice una palabra, la palabra no se reborca. La palabra se cumple cuando un patriarca habla. Porque el patriarca
Jacob le dijo a José, José tú serás, en Génesis 49, 22 le dijo, José tú serás rama fructífera ante y junto a su hermano, tú serás ramas fructíferas. Wow, y esto está tremendo. Y dice que los asuntos en la casa del faraón prosperaban y sus siervos también prosperaban. Dice Génesis 41, 38, dice, y dijo Potifar a su siervo, ¿acaso hallaremos otro hombre como José, el cual mora el Espíritu de Dios? Ahí está la clave. Y hallaremos otro hombre como José, el cual mora el Espíritu del Dios viviente. ¿Hallaremos otro hombre? No, no lo iban a hallar. Porque era un hombre que tenía la mente brillante. Era un hombre que era sabio. Un hombre cuando iba a tomar una decisión la tomaba sabiamente. Sabiamente la tomaba. Y salían, y todos sus asuntos le salían bien y prosperaba en todo lo que hacía. Y en todo lo que emprendía. Wow, esto es tremendo. Entonces, dice que el Espíritu, no hallaremos un otro hombre como este, el cual mora el Espíritu de Jehová. No había otro hombre como José, el cual debería de ser rey en las casas de Potifar y todo su reinado. Wow, eso nos muestra la realeza. Entonces, José fue un hombre rico y tenía riqueza y era poderoso en todo el país. Y promovía el capitalismo de toda la nación que empobrecía. Toda la nación que empobrecía movía todo el capitalismo. José lo promovía. Y dice como mayordomía lo promovía. Y dice el producto de los graneros y el costo de la vida queda cortos. Que había estabilidad, vino una crisis mundial, el cual Egipto, Canaán y algunas naciones empobrecían. Pero la economía de Egipto estaba estabilizada, los estándares de la economía de Egipto. ¿Por qué? Porque el capitalismo con mayordomía, José tenía el poder de controlar el capitalismo y de manejar esos asuntos pendientes de lo que era la casa de Potifar. Tenía ese poder porque el espíritu de sabiduría de Jehová moraba en él. Entonces, su hermano tuvieron que reconocer eso. Su hermano tuvieron que reconocer eso. A pesar de todo, cuando entró la crisis en Canaán, dice la escritura que Jacob, el padre de su hermano, dice la escritura que Jacob, el padre de su hermano, había crisis en Canaán y mandó a sus hijos a que vaya a Egipto, porque a donde nada más había provisiones era Egipto, que vaya a Egipto y que allá compren los graneros y los productos, porque en la demás tierra no había sino nada más en Egipto. Y Jacob ordena a sus hijos a que vayan allá a comprar provisiones. Y cuando llegan allá a Egipto, se encuentran con José. Y José los toma a ellos como espía. Le dice, ustedes son espías, que ustedes vienen a mi nación. Y José ya sabía el propósito que lo iba a meter a ellos. Y dice José que agarró uno de sus hermanos y le mandó al copero que le ponga una copa a uno de sus hermanos cuando ellos compraran el producto. Y lo envió. Y cuando lo envía con su granado y su producto, dice que le metió una copa a Benjamín, que era también uno de los más pequeños que José más amaba. Y dice la escritura que esa copa que metió, dice que lo detuvo para que Benjamín se detenga en el trono. Y lo hizo enviar a ellos que vayan a buscar a su padre, para que ellos vean el propósito por donde Dios pasa a José. Dice que José lo detuvo y le dijo que ellos eran espías, que vinieron a espiar las tierras. Y dice la escritura que José le dice a ellos que manden a buscar a sus padres, que no le entregará a su hijo más pequeño llamado Benjamín, el cual él se va a quedar aquí hasta que su padre venga. Y así mismo lo hizo sucesivamente. Dice la escritura que su padre vino y José le demostró que él no había muerto, que su hermano lo tiraron en una cisterna, que su hermano lo vendieron a los ismaelitas y que él está vivo. Y Jacob se reconoció que su hijo ya estaba en Egipto reinando y que su hijo estaba vivo. Wow, esto era tremendo. Su hijo estaba vivo. Y dice que se sintió alegre el corazón de Jacob a ver que la noticia que su hijo no había muerto
ya un hombre que estaba en viudez, un hombre que tenía un espíritu de orfandad, ve que su hijo ahora está vivo y que está reinando en el palacio y que fue sentado al trono. Dice que José de la cisterna fue procesado y vendido a los hermanitas, pasó a la cárcel, de la cárcel pasó al trono para decirle a todos nosotros que el plan y el propósito de Dios se cumple en la vida de nosotros. Entonces, sus hermanos se quedaron sorprendidos a José darle la noticia que estaba vivo. Y que se lo vendieron a la hermanita que era rey que iba a señorear sobre ellos. Dice la escritura que se sintió Jacob contento y alegre. ¿Por qué? Porque el plan de José estaba en las manos de Dios. Su sueño, su destino y su propósito a lo que Dios hubiera ordenado. Y se cumplió. Y le hizo ser a su hermano ver que él iba a gobernar sobre ellos. Entonces, ahí vemos que José le brinda la mano de apoyo a Jacob y lo hace entrar al trono y le brinda la acción de gracia de la casa paterna de Egipto y la hospitalidad del servicio de la casa paterna y le brinda toda la provisión, los obsequios y se van bendecidos Jacob con sus hijos. Y esa es la historia, la prehistoria final de los hijos de Jacob, que por donde estemos pasando, Dios tiene plan y propósito en nuestra vida. Dios lo bendiga, Dios le guarde. Lo invitamos que vaya a la opción de abajo, comente, publique y estamos pendientes a todos tus comentarios. La paz y la bendición de Dios lo esté con ustedes.